El fracaso del periódico El Independiente era en gran medida el fracaso de la ONCE en su intento de liderar el sector de los medios de comunicación en España. Buenas noches, Pablo Sebastián, director del diario El Independiente. Buenas noches. Hay un enfrentamiento político entre el poder y la prensa por la sencilla razón de que el gobierno quiere vengarse de la prensa para ocultar la corrupción. Abril de 1991. El presidente de la ONCE, don Miguel Durán, compra el periódico El Independiente y echa a su fundador, don Pablo Sebastián, un periodista marcadamente crítico con el gobierno del PSOE. Según relató el propio señor Sebastián, la compra de las acciones del Independiente por la ONCE fue firmada en el propio despacho del vicepresidente del gobierno, don Alfonso Guerra. Los señores que consiguieron el control del periódico, que es la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, y su director general, Miguel Durán, fue el que pilotó la operación, una operación que en diciembre del año 90 y principios de este año 91 estuvo organizada y planificada por Alfonso Guerra desde el Palacio de la Moncloa, siendo entonces vicepresidente del gobierno, y en la que participó el secretario de organización del PSOE, Chiqui Venegas, directamente. Entre el señor Guerra, el señor Venegas y el señor Durán, apoyándose en uno de los accionistas de la casa, el señor Osinalde, llegaron a un acuerdo que se firmó en secreto el 24 de febrero de 1991 para tener el control del periódico. La ONCE compra este periódico después de que se discuta en la Moncloa, en el despacho de don Alfonso Guerra, durante 4 horas con don José Osinalde, que este periódico se vende a la ONCE. Yo he estado con don José Osinalde en persona en San Sebastián y le he entrevistado. Pero ¿por qué tú te crees siempre lo que dicen los demás y no lo que dice la ONCE? Hombre, es que eres muy tendencioso. No. Se tiene noticias de conversaciones de don José María Venegas. Hombre, una de ellas las difundió la cadena SER. Conversaciones de José María Venegas, tanto con el Osinalde, que era el principal accionista, como con el señor Durán, para traspasar el periódico a la ONCE y impedir que sus anteriores propietarios lograran culminar una ampliación de capital que tenían en marcha. El pacto entre Osinalde y Miguel Durán para hacerse con el control del periódico, secreto, naturalmente incluía que yo, que era el fundador y el director, y que no estaba bien visto por el gobierno socialista, pues tendría que abandonar el periódico. Claro, yo no sé si la gente al cabo del tiempo se cree sus propias fabulaciones y les da la categoría de verdad. Yo creo que don Pablo Sebastián, al que yo conocí en aquella época, creo que con bastante profundidad, pues falta la verdad cuando dice eso. Fue en nuestra sede, acudieron los representantes de don José Osinalde, que en aquel momento era el propietario del Independiente. Don Pablo Sebastián, esa misma tarde-noche, había estado en mi despacho de la calle del Prado 24 para rogarme una vez más que por favor no dejáramos caer aquella operación, que era la salvación del Independiente, que él prometía seguir en la dirección, porque era la condición que yo le puse. ¿Está usted en la operación de que la ONCE comprara las acciones de Osinalde? ¿Él estaba a favor de esa...? Absolutamente, absolutamente. Él estaba totalmente a favor. Si yo tengo incluso pruebas, que espero que el señor Sebastián no quiera retarme un día a sacarlas, porque son pruebas irrefutables, de que él estuvo en mi despacho varias veces, bastantes veces, pidiéndome exactamente eso. Pues él tenía, estoy seguro de esto, tenía la estrategia de marcharse y vilipendiar en todo lo que pudiera la actuación de la ONCE y por tanto cargarse el Independiente. El hecho de que la ONCE comprara un periódico de ámbito nacional llevó a que multitud de publicaciones arremetieran contra la organización de ciegos al considerar que estaban creando un grupo mediático afín al gobierno socialista. El dinero de la ONCE sale de un monopolio de la beneficencia exento de impuestos para comprar periódicos, emisoras de radio, personas, ejecutando además órdenes del gobierno en este papel sucio de sicario que ejerce la ONCE a la perfección. ¿Cómo se compró el Independiente? Hemos visto cosas del Independiente cuando el mundo se metía mucho con el Independiente diciendo
¿cómo es posible que se permita que la ONCE tenga un periódico? El Independiente responde, el mundo también había pedido ayuda a la ONCE. No solamente ayuda, el mundo, concretamente yo tuve el 10 de abril del año 91, tuve en mi despacho a don Pedro J. Ramírez, porque yo siento una indudable admiración profesional, don Alfonso de Salas, que era presidente en ese momento de Unidad Editorial, y don Balbino Fraga. Los tres vinieron a convencerme de que invirtiéramos aproximadamente unos 1.500 millones de pesetas en el mundo a cambio de un 15%. Un intento que unas gestiones suyas, le cito usted expresamente y al propio J. Ramírez, porque la ONCE entrara en el diario El Mundo y que al final no se entiendo. En El Mundo quizá hiciéramos una gestión, porque yo veía todo, sí, probablemente iríamos a verle. Yo veía a todo el mundo para intentar levantar el capital. Teníamos que levantar el capital en muy poco tiempo, porque si pasaba mucho tiempo ya era muy difícil mantener a los posibles periodistas que queríamos traernos con nosotros y la ilusión por el periódico nuevo, ¿no? Vinieron a convencerme de que invirtiéramos aproximadamente unos 1.500 millones de pesetas en el mundo a cambio de un 15%. Y luego criticaron que la ONCE tuviera periódico. Claro, pero estas son las cosas que yo creo que ocurren, ¿no? Es decir, nosotros éramos, en aquel momento éramos una fuerza emergente y probablemente alguno debió pensar que el símil que yo he puesto muchas veces y que me parece por lo menos atina, ¿no? Es decir, vemos como la niña rica un poco tonta, fácil de seducir, que cuenta con una excelente dote y que después puede ser una esposa complaciente y consentidora, ¿no? Entonces, claro, nosotros no éramos eso. ¿Cómo va a estar de acuerdo Pablo Sebastián, que se siente presionado por lo menos en gran parte y que termina siendo desalojado del periódico que dirigía? Claro, el periódico luego no pudo seguir porque los lectores que tenían eran muy adictos. Y cuando vieron que hubo un cambio de línea editorial de un periódico independiente crítico con el gobierno. ¿Por qué cerró el Independiente? ¿Por qué pasó allí? Porque cuando primero porque a nosotros se nos tendieron trampas ahí. Es decir, yo creo que el señor Sebastián tenía una estrategia preconcebida de empezar, una vez él se marchase y recibiera la indemnización de 98 millones de pesetas que recibió, pues él tenía, estoy seguro de esto, tenía la estrategia de marcharse y vilipendiar en todo lo que pudiera la actuación de la ONCE y por tanto cargarse el Independiente. Este es el último ejemplar del Independiente, el diario que ha cerrado hoy. Sin embargo, los trabajadores continúan en sus puestos, ya que todavía no han recibido la carta de despido. Eso sí, la gran noticia que esperan hoy es saber el resultado de las negociaciones con la empresa, conocer cuál va a ser su futuro. Pero Pablo Sebastián no fue el principal culpable de que el Independiente tuviera que cerrar. El principal culpable o los principales culpables fueron los otros agentes mediáticos encabezados por el Grupo Prisa. Cuando la ONCE se hace con el control del periódico, Polanco se reúne con Miguel Durán y Polanco le dice a Miguel Durán: vosotros sois una lotería del Estado, ese periódico compite en ese momento sociológico, saca tus sucias manos del plato y tengo la ONCE. Hubo un gran debate sobre esas circunstancias, sobre si la ONCE debería tener no solamente medios de comunicación escritos, medios de comunicación en general, ¿no? Es decir, porque claro, detrás de muchos de estos medios de comunicación estaba la posibilidad de que a continuación podían tener radios y televisiones, de convertirse en grandes grupos de comunicación, ¿no? Y entonces es verdad que probablemente a nivel empresarial nuestros empresarios, nuestros accionistas, o una buena parte de nuestros accionistas, pensaban o tenían había un debate sobre si una organización de este tipo,
que aparentemente podía tener medios económicos casi infinitos para dedicar a este tipo de cosas, es decir, debía competir en igualdad de condiciones con el resto de los medios. Pero también con la colaboración más o menos activa de todos los otros grandes grupos que nos cogieron miedo porque dijeron, bueno, estos tíos tienen una televisión, una cadena de radio, una agencia de noticias y ahora un periódico independiente. Han decidido cerrar el periódico ellos mismos. Han dejado en la calle a 280 trabajadores. Que, como también nosotros cometemos errores, y no tengo ningún empacho en decirlo, con el Independiente nos hemos equivocado. Entonces, lo que está más claro que el agua para muchísima gente, entre otros para los propios periodistas del diario El Independiente, es que la ONCE ha hecho aquí pues el trabajo sucio de cerrar el periódico. Que el poder político, es decir, el gobierno, el Partido Socialista y la ONCE, que es un instrumento al servicio del gobierno, han dado un golpe de mano y han destruido un periódico. El Partido Socialista avanza, yo diría que titánicamente, en el control de la sociedad, casi en el secuestro de la sociedad, y parece que se mueven corrientes limitadoras de la libertad de expresión por todas partes. Unas veces se llaman reforma del Código Penal y otras veces se llaman el cierre del Independiente. Que nos van echando de los sitios, que nos van echando, que nos van cerrando los sitios donde escribimos, que van cerrando el Independiente. Y en el Independiente había unos señores que escribían y ya no pueden escribir. Y que ha manejado miles de millones de pesetas, que los ha invertido en montones de empresas que no tienen nada que ver con la función social de la ONCE, que la ha invertido en Telecinco, en televisión, que no es precisamente un medio propio para los ciegos. Con el Independiente no lo han hecho porque era crítico con el gobierno. Esperaban el momento de cerrarlo y lo han hecho. Es llamativo que Antena 3 Televisión dedicara tanto espacio a psicoanalizar a la ONCE y a criticar a la ONCE. Quizá tenía algo que ver el hecho de que la ONCE fuera accionista de referencia de su principal competidor, la cadena Telecinco.